Hola amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión, un espacio importante para reflexionar sobre los temas actuales de la comunicación. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de comunicación y también acompañado de otra gran profesora y colega, Alina Manrique. Gracias, Allen. Gracias a todos quienes nos siguen cada semana en ConTV, abordando como siempre los temas más interesantes de la comunicación. Esta vez hablaremos de la verificación en tiempos electorales y para ello tenemos a una invitada de lujo. Se trata de la directora de contenidos de Fundamedios, una organización que defiende y promueve la libertad de expresión en las Américas. Ella se ha especializado en periodismo de profundidad. Le damos la bienvenida a Desiree Yepes. Gracias por acompañarnos, Desiree. Hola Lina, hola Ale, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por esta invitación. Desiree, quisiera comenzar preguntándote, la verificación de información es un ejercicio muy necesario en la democracia actual. ¿Por qué se vuelve más importante en tiempos como los que vivimos, en tiempos de pandemia y en tiempos preelectorales? Bueno, a mí siempre me gusta empezar haciendo énfasis en que la verificación de datos no debe entenderse como un género paralelo al periodismo que se hace de manera convencional, sino que básicamente se trata de volver al origen del periodismo, que es la confirmación de los hechos y la confirmación de los datos. En ese sentido, en un sistema democrático y en un proceso electoral se vuelve aún más relevante, puesto que lo que pretende es justamente que la ciudadanía pueda tomar decisiones con base en información confirmada. Se trata directamente de incidir en un proceso de forma que la información esté transparentada y esta se convierta en una herramienta para que la ciudadanía pueda tomar decisiones. Desiree, quisiera hacerte una pregunta muy importante porque existe el concepto errado de que a lo que nos enfrentamos son fake news. ¿Cuál es la diferencia que tú podrías hacer entre fake news y contenido engañoso o mala información, contenido manipulado? Ok, existe dentro de lo que ahora se entiende como desinformación contenidos diversos, distintos, que la ciudadanía en efecto tiene que aprender a identificar. También es importante recalcar que el concepto de fake news no debería utilizarse y mucho menos en contextos periodísticos, porque este surge y se posiciona desde gobiernos autoritarios, que justamente lo que hacen es utilizar el concepto de noticia falsa para desprestigiar y desvirtuar el ejercicio del periodismo, que puede resultar incómodo y que cuestiona, ¿no? Que fiscaliza. En esa línea, hablar de noticia falsa es un oxímoron. Una noticia es un hecho que se ha confirmado, que se ha contrastado y que por eso justamente es noticioso. Existe, claro, sin duda contenido manipulado, contenido engañoso y contenido descontextualizado que surge con la intención de incidir en los procesos, en este caso electorales, para manipular la voluntad de la ciudadanía. En estos casos, lo que se puede ir detectando es que son contenidos que apuntan al descrédito de ciertos actores políticos, tomadores de decisiones o actores que tienen algún protagonismo en la coyuntura. Es una primera línea, y la segunda tiene que ver mucho con los procesos de desestabilización. Entonces, justamente deslegitimar, desacreditar el proceso para que de ese modo los resultados, evidentemente, tampoco tengan la legitimidad que en un sistema democrático requerirían. Hola Desiree, buenas tardes y bienvenida nuevamente a este espacio de debate. Desiree, decías algo muy importante cuando hablas de la verificación, el fact-checking, como el origen mismo del oficio. Ahora que han aparecido estas iniciativas que son bastante loables en Ecuador, como en Colombia Check, tenemos chequeados en Argentina, ¿qué está pasando en el oficio? Los periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo de verificar, que vienen unas organizaciones a decir: has publicado información que no está verificada. Estamos solamente transmitiendo el discurso de políticos, de funcionarios, y no hacemos la tarea básica de verificar. Bueno, creo que existen ahí justamente algunas vertientes o algunos factores para responder esa pregunta. La primera, que el fact-checking, si se quiere diferenciar del periodismo convencional en procesos electorales o en lo que se refiere directamente a la verificación del discurso público,
Lo que se permite, a diferencia de las otras prácticas periodísticas, es calificar. Es decir, un medio de comunicación que se especializa en verificación de contenido, lo que directamente va a tener es una serie de categorías que le permitirán al lector entender por qué una frase, un mensaje, un pronunciamiento va de lo cierto a lo falso, pasando por categorías que también se requieren a que necesitan mayor contexto o que no tienes tampoco fuente suficiente para descartar su veracidad. Eso el periodismo convencional no lo hace, no lo ha hecho. Sin embargo, en las prácticas periodísticas serias del proceso de fact-checking ha estado siempre. El proceso de fact-checking, de hecho, surge en la Escuela Estadounidense de Periodismo y cuando hasta el momento, o sea, los grandes medios de comunicación tienen áreas que se dedican directamente a la confirmación de la información que los periodistas están a punto de publicar. En Ecuador ese no ha sido el caso, en Latinoamérica en general no ha sido esa tampoco la tradición y se esconde evidentemente en la declaración ITIS. Nos evitamos, ¿no es cierto?, la parte de decirle a un funcionario, usted miente o es falso lo que usted le está diciendo, con un par de comillas y tal funcionario sostuvo, argumentó, señaló, indicó, afirmó. El fact-checking se permite decir, afirmó esto, pero los datos, los hechos indican que no es real. O los datos, los hechos indican que esto merece profundizar y no es tan así. Me están maquillando esta cifra. Me dicen esto, pero me ocultan lo otro. En esa línea creo que es más bien complementario de las prácticas periodísticas. No me atrevería a decir que no es que los periodistas no están haciendo la tarea completa, sino que también por los, no sé, el mismo entorno que ahora nos implica, por ejemplo, las dinámicas de producción. Las periodísticas se obvian estos pasos que pueden resultar determinantes en la actualidad. Pero, Desiree, hay una postura, muchísimas gracias por tu explicación, pero, por ejemplo, cuando tú hablas de la declaración ITIS, es lo más rápido porque es lo más inmediato si tengo el informativo radial o del canal de televisión. Si un candidato me dice que va a hacer 5 millones de casas en su gobierno de 4 años, yo como periodista enseguida voy a dudar. Digo, ¿será posible hacer tal número de casas? Pero claro, hay un proceso de reflexión, de análisis, de contrastación y de estudios para determinar si es posible ese ofrecimiento. ¿Esto qué significa? Que me arriesgo y no saco esa información hasta antes confirmarla, o la saco y espero que luego otros hagan este proceso como el que ustedes hacen. ¿Qué se sugiere? Yo creo desde mi posición como periodista que lo lógico es sacarlo, pero complementando y dándole justamente a la ciudadanía las herramientas para que sepa por qué seguramente no es viable construir 5 millones de casas o las que fueran en 4 años. O sea, creo que justamente nuestra tarea como periodistas y el periodismo que se necesita ahora mismo, donde tenemos tantos medios, hay una competencia por ser el primero, aunque ahora creo la primicia incluso es un concepto que ya implica otro tipo de decisiones. El trabajo sí es justamente entregar la historia con más contexto y con mayor cantidad de información, no darle comiendo la información a la ciudadanía, porque no se trata de eso. El fact-checking justamente lo que hace es contarle al ciudadano cuáles son los pasos y cuáles son las fuentes que yo seguí para llegar a esta calificación. En esa línea, las publicaciones con hipervínculos, información que complemente es vital, porque no se trata de decirle a quien me lee esto es falso porque así es. Se trata de que yo le doy todos los elementos que al final a mí me permiten llegar a esa conclusión, pero que él también lo confirme o lo descarte. Entonces es un trabajo interesante de intercambio de información y de búsqueda de diversas fuentes. Desiree, has hablado de la dispersión del contenido engañoso, especialmente en época electoral o preelectoral. ¿Se podría interpretar entonces que la verificación de estas argumentaciones que hacen los candidatos o los políticos en general son un servicio a la ciudadanía? O sea, regresan al periodismo a su esencia, de servir a la ciudadanía, entregarle información validada. Sin duda, sin duda. ¿Cómo podríamos hacer un canal efectivo allí? La interacción entre el periodista que hace de fact-checker y la ciudadanía trasciende a los medios. ¿Cuál sería el método más adecuado de hacer esa conexión? Primero me parece importante entender justamente que el fact-checking es parte medular del ejercicio periodístico. O sea,
Creo que ahora mismo hay un error cuando se entiende al fact-checker como competencia en este ecosistema mediático, porque no lo es. Básicamente un fact-checker es un periodista, yo siempre reitero eso también. Cualquier periodista puede hacer fact-checking, porque cualquier periodista debe estar en capacidad de confirmar o descartar lo que le están diciendo. Sin duda, como ya había mencionado, existen diferencias, sobre todo en la metodología, ¿no?, en que se produce una pieza periodística, pero al final el objetivo debería ser el mismo: entregarle a la ciudadanía información confiable que le sea útil, que le sirva, que le permita acudir, en este caso, a las urnas con una convicción que se sostiene en hechos reales. Hay ejemplos clarísimos, sobre todo en Estados Unidos y en Brasil, de lo que la desinformación en procesos electorales pueden generar. Entonces, es sumamente importante que ahora en Ecuador podamos también tener esa conciencia y como consumidores de información, más allá de periodistas, podamos hacernos corresponsables de la información, uno, que consumimos, pero dos, y capaz más relevante, que compartimos. Entonces, sí, sin duda el ejercicio de verificación se vuelve un servicio para la ciudadanía, porque el periodismo está para servir, pues, a la ciudadanía. Siempre digo yo que este no puede ser un ejercicio aislado, y por eso tiene que sostenerse en alianzas, tiene que sostenerse en la posibilidad de replicar y adaptar estos contenidos a otros formatos, que las personas que no están en Internet también puedan acceder a estos contenidos. Hay informes, hay estudios que concluyen que los principales difusores y consumidores de contenidos falsos, víctimas de este tipo de desinformación, son precisamente las personas de la tercera edad, que acceden a los dispositivos tecnológicos, a las redes sociales, pero sin una lógica de justamente discernir, ¿no?, de entender cómo se mueven actualmente estos ambientes que pueden resultar también sumamente tóxicos y nocivos si no se tiene claridad de cómo discernir esta avalancha informativa a la que nos enfrentamos constantemente. Desiree, quisiéramos que ahondes justo en ese tema de ese grupo etario que recibe información, pero lo haremos en el siguiente bloque porque ha ido muy rápido esta primera parte, pero volvemos luego del corte con más de Desiree Yepes y Alina Manrique aquí en ConTV. Enseguida.